Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La Asamblea busca tratar el tema de la entrega ilegal de carnets de discapacidad y espera hacerlo este martes en la sesión ordinaria del Pleno, por lo cual se exige la comparecencia del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para que informe sobre las acciones que se han tomado ante esta mala utilización del documento y su entrega. Los temas quedaron para el último en la agenda legislativa. La solicitud de comparecencia del funcionario fueron pedidos por las asambleístas Marcela Holguín y Elizabeth Cabezas. Según las denuncias que se han hecho públicas, el documento se habría entregado a asambleístas, jueces, prefectos, alcaldes, futbolistas y otras autoridades públicas, quienes habrían hecho mal uso de carnets para la importación de vehículos de alta gama. Con esto se iniciaría un proceso de fiscalización, sin descartar que se conforme una comisión de investigación solo sobre este caso. Hasta el jueves 2 de julio del 2020, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, señaló que se han detectado 3,000 carnets otorgados de forma ilegal, ya que se emitieron durante la emergencia sanitaria por COVID-19. De ellos, 2,281 ya han sido revisados y están en proceso de anulación. Adicionalmente, 9 funcionarios están siendo investigados por entregar estos documentos. 4 de ellos pertenecen a la cartera del ramo. Siete con 40 minutos. Saludamos cordialmente a la exministra de Salud, Karina Banks. Lo descrito realmente es espeluznante, porque a uno le llama la atención la categoría moral con la que se ha manejado esta situación, ¿no es cierto? Cómo se ha mal usado los derechos de las personas discapacitadas, cómo se ha aprovechado supuestamente de esta condición para enriquecerse o para favorecerse, cuando todo el mundo conoce que estos carnets de discapacidad tienen que ser entregados a quien realmente se lo merecen. Muy buenos días. Dicho está la situación, creo que le pedimos su reflexión de inmediato. Buenos días. Sí, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. En realidad que ha sido una muy decepcionante noticia la que hemos tenido los ecuatorianos y ecuatorianas en estas últimas semanas con el tema del abuso de los carnets de discapacidad para beneficio económico, básicamente, de personas que no tendrían que tenerla, ¿no? Y yo diría que en respuesta a la declaración del presidente Moreno de que este es un problema que surge a partir del traspaso de las competencias por parte del CONADIS al Ministerio de Salud Pública, en el año 2013, ¿no? Conforme lo que indicaba la Ley Orgánica de Discapacidades, me siento pues en la obligación de poder aclarar eso, ¿no? Me parece que esa es una afirmación que se aleja de la realidad. Nosotros, cuando yo estaba en el Ministerio de Salud Pública como ministra, fue el 20 de mayo del 2013 que la competencia de la calificación, de la certificación de la discapacidad pasó completamente, ¿no? Por parte del CONADIS al Ministerio de Salud Pública y asumió la Dirección Nacional de Discapacidades, Rehabilitación y Cuidado Especial en Salud, que fue una dirección que se había creado pocos años antes, me parece que en el 2011, parte de un proceso de reestructuración y fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública. Antes de esta dirección no existían, ¿no? Habían unidades pequeñas, digamos, que trataban el tema. Y lo que nosotros hicimos con el equipo técnico es fortalecer el proceso, tratar de acercar el servicio a la ciudadanía, porque cuando CONADIS estaba a cargo del proceso de calificación, era solo en las oficinas del CONADIS que se podían realizar los procesos de calificación. Considerábamos que era una barrera de acceso para personas que tendrían dificultad al llegar a las oficinas, no habían muchas a nivel nacional, y lo que nosotros optamos desde el Ministerio de Salud Pública, y respondiendo además a ese proceso de reforma democrática del Estado, de acercar los servicios a la ciudadanía, fue capacitar a 200 equipos de profesionales calificadores, incluyendo médicos, psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales.
Y el proceso se desconcentró a centros de salud, a hospitales que fueron designados como puestos fijos de calificación para personas con discapacidad o para evaluar el grado de discapacidad que pudiera tener una persona, y asimismo en los casos de personas que no podían llegar a los centros, que también eran muchas las situaciones en las que no podían llegar por el grado de discapacidad, por barreras socioeconómicas, etcétera. Existían pues equipos móviles que iban a la vivienda, al hogar de la persona para poder realizar la calificación, ¿no? En la mayoría de casos la calificación se realizaba por este equipo básico. En algunos casos que era más compleja, digamos, la situación de discapacidad o la condición de la persona, pues requería también la intervención de especialistas, sea en un hospital con una mayor capacidad resolutiva, etcétera, ¿no? Pero entonces nosotros comenzamos a hacer un proceso de recalificación básicamente de todas las personas que tenían el carnet del CONADIS, ¿no? Utilizando los mismos estándares de calificación que había utilizado el CONADIS, pero con una idea de verificar, porque habían muchas personas que, por ejemplo, habían recibido su carnet en los años 90, por ejemplo, y que era necesario pues realizar una recalificación. Priorizamos la recalificación de aquellas personas que recibían el bono de desarrollo humano, entre otras cosas, por la situación de discapacidad. Y eso comenzamos en el año 2013 y se pudo recalificar a más de 100.000 personas, ¿no?, que recibían el bono de desarrollo humano. Básicamente ahí viendo que algunas personas que habían tenido una discapacidad superior al 40%, que era el requisito para poder recibir el bono, habían tenido un cambio desde el momento que la habían calificado originalmente, y pasaron alrededor de 3.000 personas alrededor de 10.000 personas a dejar de recibir el bono por no tener una discapacidad que supere el 40%. Asimismo, hubieron muchas personas que, habiendo tenido una discapacidad considerada tal vez leve, ¿no?, del 30%, el 40%, en los años que habían pasado, había llegado a ser una discapacidad grave o una discapacidad severa. En el año 2010, por ejemplo, el gobierno del presidente Correa instauró el bono Joaquín Gallegos Lara para personas con discapacidad severa o personas también con enfermedades raras o enfermedades catastróficas que requieran asistencia, ¿no?, y que cumplan con condiciones socioeconómicas también. Y ese era un bono distinto al bono de desarrollo humano, un bono de $240 que recibían por mes, pero nuevamente requería la recalificación. Ahora, llegando al tema de la recalificación por la importación de autos, ¿no?, de vehículos. Obviamente la intención de tener una exoneración, una exención de impuestos para poder importar un vehículo, pues tenía el objetivo de poder facilitar a aquellas personas que por una situación de limitación en cuanto a su movilidad no podían hacer uso de un vehículo como los que podríamos conseguir normalmente en el país. Era un proceso que buscaba facilitar ese acceso y pues mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad. Ahora, nosotros priorizamos la recalificación de las personas que estaban recibiendo el bono, y asimismo priorizamos la recalificación de personas que solicitaban realizar este proceso. Es decir, desde el 2013 no podías, con el carnet del CONADIS, que tal vez había sido entregado años antes, no podías realizar un pedido de importación de un vehículo sin que eso implique la recalificación con los equipos del Ministerio de Salud Pública. Sabemos pues que entre el año 2013, 2016, 2017, creo que tal vez en un año se superó las 1.000 importaciones, ¿no? Pero era algo que no teníamos el cuidado de hacer la recalificación, porque uno puede imaginarse que podrían haber personas que traten de abusar de este tipo de beneficios que otorgaba la ley. Asimismo, no solo que hacíamos la recalificación, sino que el Ministerio de Salud Pública instauró un proceso de auditoría aleatoria, en general aleatoria, es decir, de las 100.000, eventualmente 200.000 personas que se fueron recalificando y que recibieron su carnet,
había un equipos de las coordinaciones zonales, equipo de la planta central del Ministerio de Salud Pública, que hacía una auditoría de ese proceso, que verificaba la decisión que había tomado el equipo, nuevamente un equipo multidisciplinario, médico, psicólogo y trabajadora social. Hacíamos una auditoría para verificar que el proceso haya estado bien hecho. Si es que había alguna discrepancia, entonces se trabajaba con el equipo para saber qué había pasado y si es que era necesario pues corregir la decisión que había tomado el equipo. Yo creo que el hecho de que tenemos el boom de importaciones de vehículos para personas con discapacidad claramente en el año 2018 responde a un cambio en el proceso que se dio en el 2017. En el 2017 se dejaron de hacer la recalificación de personas que tenían el carnet de discapacidad previamente otorgado por CONADIS, se dejó de recalificar y se dejó de hacer las auditorías, al menos en la forma en la que la veníamos realizando anteriormente en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, por ejemplo, que tiene o que tenía un carnet de discapacidad de 1996, otorgado por CONADIS, entre el 2013 y el 2017, si es que esa persona se recalificaba, posiblemente no iba a cumplir con el mínimo grado de discapacidad que le permitiera realizar la importación del vehículo. A partir del 2017, sin importar si es que esa persona tal vez haya mejorado en cuanto a su condición o simplemente que la calificación que se dio no haya sido un reflejo de la situación actual que tenía la persona, desde el 2017, con un carnet del CONADIS de, por ejemplo, el año 1996, se podía proceder a realizar la importación del vehículo. Entonces se tocaron los controles que habíamos nosotros instaurado. Doctora Vance, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Para tener un poco más de claridad, es decir, cualquier persona que tiene un carnet de discapacidad otorgado, sea por el CONADIS en su momento, o sea por el Ministerio de Salud ahora, o desde el 2013, como sea, tiene la potestad de importar un vehículo sin necesidad de que esa persona que tiene este carnet tenga una discapacidad motora, por ejemplo, que le impida caminar y que por eso necesita un vehículo. Cualquier persona que tenga un carnet de discapacidad, si sea auditivo, visual o lo que sea, puede importar un vehículo. ¿No se considera el nivel de discapacidad para que pueda importar un vehículo? Se considera el nivel de discapacidad y depende del grado de discapacidad. Para una persona en el Ecuador, legalmente, ser considerada una persona con discapacidad debe tener una discapacidad de al menos el 30%. Para recibir el bono de desarrollo humano debe tener una discapacidad que supere el 40%. Para recibir el bono Joaquín Gallegos Lara, que es un bono que además ayuda a las personas que les cuidan a personas con discapacidad, si es que es una discapacidad intelectual o psicosocial, debe superar el 65%. Si es que es una discapacidad física, debe superar el 75%. Y para la importación de vehículos también debe cumplir con un cierto grado de discapacidad para poder realizar la importación del vehículo. Entonces no es un beneficio que simplemente que al tener una discapacidad, o sea, legalmente el 30% no te permitiría realizar la importación del vehículo. Tienes que tener, no recuerdo en este momento si es superior al 41%, al 61% para realizar la importación del vehículo. Pero la clave está en que se tuvieron que implementar procesos de control. O sea, la decisión de realizar la recalificación de toda persona que solicite la importación de un vehículo se dio justamente pensando en que podrían darse abusos. La calificación la realiza un equipo médico, obviamente no lo realiza ni el ministro ni las autoridades, no, lo realiza un equipo que está capacitado, un equipo médico, un equipo multidisciplinario que hace la evaluación. Pero sabíamos que teníamos que, como es el caso en cualquier beneficio que implique transferencia de dinero o cualquier beneficio como el tema de una excepción en tributos para la importación de vehículos, tenían que haber controles adicionales. Entonces se instauraron desde el 2013 las auditorías y en el caso de importación de vehículos, ni siquiera aleatorias, sino auditorías de virtualmente todos los pedidos y todas las recalificaciones que se daban para poder realizar la importación de vehículos.
Entiendo que eso es algo que, como digo, se dejó de hacer en el 2017 y bueno, y peor aún lo que vemos ahora, ¿no? Que se estaban dando carnets de discapacidad en un periodo en medio de la pandemia, digamos, cuando ese servicio tal vez no estaba a la disposición de la ciudadanía. Eso está, pues clarísimamente hay un problema con eso, ¿no? Nuestra intención desde el año 2013, como digo, fue facilitar el acceso, ¿no? No solamente 200 equipos multidisciplinarios en centros de salud, en hospitales, en el país entero, sino que además, por ejemplo, nosotros equipamos a cada uno de esos puestos de atención, a estos puestos de calificación de discapacidades, con equipos para poder otorgar el carnet en ese momento. Es decir, tratar de facilitar un proceso que había sido, y creo que sigue siendo, y que debería estar en un proceso de mejoramiento continuo, poder mejorar o eliminar las barreras de acceso para personas con discapacidad que en verdad necesitan y pues se verían beneficiadas por los beneficios que se han instaurado en el Ecuador en los últimos 15 años sobre todo. Ahora, para puntualizar un poco y recapitular lo que usted acaba de señalar, Karina, me parece importante que se puntualice y se diga que la falta de recalificación es lo que ha permitido entonces el abuso actual doloso de esos carnets de discapacidad, una y dos. Bajo la lógica que usted acaba de plantear, no tendría sentido de que una persona con discapacidad auditiva o que no sea motora, como ya dijo Liceña, importe un vehículo, y mucho menos un vehículo de lujo, porque esos son los casos que actualmente están en discusión y que han sido denunciados. Gente que tiene capacidad auditiva del 40%, que tiene una discapacidad no sé de qué otro órgano, del corazón o del riñón, importando vehículos de lujo. Ahí está el quid del asunto. Así debe entenderse, ¿no, Karina? Estoy completamente de acuerdo. En realidad ya ni diría indignante, sino repugnante el hecho de que se esté abusando de esta manera. Conozco tantas personas que han importado el vehículo, han tenido que adaptarlo, sea en el Ecuador o sea en el país de origen, para que cumpla con los requerimientos que tiene, como por ejemplo, el que no necesites, por ejemplo, el embrague, el acelerador, etcétera. Cuando no tienes no puedes utilizar tus pies para poder hacerlo, lo puedes hacer de forma manual, digamos. Distintas cosas. Hay distintos mecanismos para adaptar los vehículos a las necesidades. Pero es evidente que ha habido un abuso terrible. Yo creo que se debe creo yo, ¿no? Y según lo que me informan las personas que trabajaron conmigo en el ministerio y que conocen pues lo que ha pasado después de que yo salí en el 2015, de lo que me informan es que en el 2017 se dejó de hacer esta recalificación. Por otro lado, estos carnets que se han dado en el año 2020, y quién sabe antes también, que claramente no cumplen con los estándares que se habían establecido en la norma técnica de calificación para personas con discapacidad, fue algo que además se había desarrollado pues, desde el 2013, pero con apoyo de varios gobiernos, ¿no? De Chile, de España, etcétera, para poder tener una norma técnica adecuada. Lo que estamos viendo es un abuso, sin duda, en muchos casos, y no quiero decir en todos, porque también me parece que creo que es tomarlo muy a la ligera, pensar que todos los casos que están saliendo en las redes sociales, etcétera, puedan ser casos de un abuso. No sabría decirlo, ¿no? Evidentemente que habría que investigar aquello, respetando además el derecho que tienen las personas a la confidencialidad. Pero claramente en un caso donde vemos que ha habido un uso doloso de la ley, un aprovecharse de la norma para poder acceder a, como bien dice, autos de lujo, vehículos de lujo, que de lo que podemos ver, pues es difícil saber si es que han sido modificados para la necesidad que tengan. Otra cosa que dijo usted, Washington, que me parece importante, es que el grado de discapacidad no tiene solamente que ver con una condición, como por ejemplo una condición cardíaca, ¿no? Que pueda tener la persona, que le pueda generar un mayor riesgo de una mortalidad temprana, de desarrollar alguna condición, alguna enfermedad a lo largo de su vida.
La discapacidad tiene que ver también con la limitación en su funcionalidad, que es lo que usted menciona. Es decir, cómo esa persona pues, puede realizar los procesos que realizamos cotidianamente los seres humanos, ¿no? Desde caminar por la calle, trabajar, realizar las tareas en el hogar, etcétera. Y evidentemente una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, tienen un grado de limitación en cuanto a cómo la persona pueda desenvolverse normalmente en la sociedad, pero una condición que está presente en la persona, por ejemplo, desde su nacimiento, qué sé yo, que no presenta una limitación en la funcionalidad, y eso es lo que evalúan los equipos de calificación, no tendría por qué tener un grado de discapacidad alto, ¿no? Puede que tenga una discapacidad leve, pero si es que es una condición latente, una condición que pueda desarrollarse en algo, pero que no implica una limitación en su funcionalidad, la calificación podría justamente establecer eso, ¿no? Doctora Vance, la calificación de los grados de discapacidad, entiendo yo, se hacen en base a un manual y esa calificación las hace un equipo médico, de lo que usted nos indica. ¿Cómo cree o por qué cree usted que se dejó de hacer esta recalificación? Y otra consulta más, un carnet entre los beneficios de los portadores de este documento, de este carnet de discapacidad, es tal que puedan pedir, amparándose en esta discapacidad, la reducción no solo de tributos, sino incluso de pensiones alimenticias. Realmente el detalle sobre todos los beneficios que otorga la ley no lo tengo, le mentiría. Sí que hay varios beneficios que otorga el hecho de tener, bueno, varios beneficios al tener un grado de discapacidad superior a un cierto porcentaje. Por ejemplo, importación de equipos médicos, ¿no? Eso es algo que maneja el propio Ministerio de Salud Pública con las personas. Importación de equipos, por ejemplo, para personas que realizan actividades deportivas, que requieren equipos adaptados para poder realizar esas actividades, se lo hace con el Ministerio de Deportes. Personas que requieren equipamientos que son adaptados para sus necesidades en cuanto al trabajo que realizan, se lo hace con el Ministerio de Trabajo. Y así una serie realmente son muchísimos los beneficios, muchísimas las posibilidades de que una persona pueda de lo que una persona pueda beneficiarse en base a las necesidades que pueda tener. Y a mí me parece que algo con lo que no coincido en absoluto es retirar esos beneficios por la corrupción que se ha detectado en estas últimas semanas, en estos últimos meses. ¿Por qué tendrían que las personas con un grado de discapacidad y con una limitación en su funcionalidad, que requerirían y que podrían beneficiarse de un vehículo adaptado para sus necesidades, por qué tendrían que dejar de tener ese beneficio por un proceso pobre de control sobre lo que se estaba realizando? Me parece que pagan justos por pecadores, básicamente, ¿no? Y me parece que el ir con una mentalidad de retirar estos beneficios por los abusos que se han dado es ilógico, no tiene sentido. El Estado tiene la capacidad y tiene la responsabilidad y tiene la obligación de hacer cumplir la norma, de verificar que las cosas se hagan transparente. No tienen por qué las personas con discapacidad tener ahora menos derechos, menos beneficios, porque el Estado no pudo controlar esto. Sin decir que las personas que hayan hecho esto, las personas que hayan solicitado un vehículo sabiendo que no cumplen con el régimen, esas personas deberían estar obviamente procesadas penalmente. Pero el Estado tiene la capacidad para hacer las cosas. Ahora, un Estado que cada día, porque es literalmente cada día que pasa, vemos que es más y más pequeño bajo este discurso de que el gasto público es malo, de que... Entonces, si es que tú has, por ejemplo, desvinculado a más de 6,000 personas del Ministerio de Salud Pública, 3,000 personas en medio de la pandemia, obviamente que estás retirándote o quitándote la capacidad de control, la capacidad de hacer estos procesos que eran procesos normales. Esa es la burocracia de la que nos estamos liberando, o sea, no tiene sentido. No solamente que se han despedido, se han desvinculado profesionales de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera. Se han desvinculado personal técnico que estaba capacitado para hacer este tipo de cosas. Yo estoy muy de acuerdo con que haya evaluaciones, yo estoy muy de acuerdo con que los funcionarios públicos tengan que tener un trabajo que sea digno del cargo que ocupan,
es decir, que trabajen profesionalmente, con responsabilidad, y si es que eso no se da, que se desvinculen. Muy de acuerdo con eso, pero desvincular en masa a las personas en un país en el que no solamente que estamos atravesando la pandemia, pero de por sí teníamos grandes brechas en cuanto al sistema público, al sistema de provisión de servicios para la población ecuatoriana, tomar medidas que debilitan al sistema, en mi perspectiva, es inhumano. Es inhumano porque básicamente implica la vida de la gente. O sea, estamos en esta pandemia viendo que personas están perdiendo su vida por las políticas que se han implementado. No por decir que las cosas estaban perfectas, teníamos que seguir trabajando, teníamos que seguir mejorando, tendremos que siempre seguir mejorando para lograr la salud universal para todos y para todas. Pero dispararse en el pie en medio de la pandemia, pues resulta no solo que ilógico, sino indignante como ecuatoriano. ¿Y eso ha tenido un resultado directo, cree usted, doctora Vance, en el manejo de la crisis sanitaria generada por el coronavirus? Ayer el presidente de la Federación Médica cuestionaba precisamente este manejo y las decisiones que se han adoptado y que se han visto reflejadas en un incremento de casos en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito y en otras provincias que han tenido un repunte importante de casos de coronavirus. Mire, es una catástrofe la que han generado. Acabo de hablar con alguien del hospital del IES del Sur el día de ayer. Solo hasta el que habremos hablado al mediodía, 3 personas habían muerto. ¿Por qué habían muerto esas personas? Porque no hay tomas de oxígeno, porque no hay oxígeno. O sea, por Dios, resuelvan esos problemas. Además, qué desesperante resulta el hecho de que hayamos tenido el primer caso oficial en febrero, en marzo, y que a estas alturas, estamos en julio, no se hayan podido prever, no se hayan podido tomar las medidas para responder adecuadamente a la situación que sabíamos que iba a venir. Peor aún, tomando decisiones irresponsables como el permitir que la gente trabaje, el abrir los cines, el abrir los shopping. O sea, no tiene sentido. Estamos viendo, por ejemplo, España. Acaban de publicar, la revista El Lancet, ayer, acaba de publicar un estudio que dice que, y recordemos la situación que atravesó España, ¿no? Solo el 5% de la población en España, según este estudio, una revista bastante respetada, ellos dicen que solo el 5% tiene una inmunidad en este momento. El 5% de la población ha tenido la enfermedad. Y tenemos un ministro de Salud en el Ecuador diciendo que en Quito el 70%, el 60%, que no hay nada de qué preocuparnos. El discurso de las autoridades también afecta esta situación, porque uno, no están listos, no han sido capaces siquiera de comprar los equipamientos que requeríamos. En vez de contratar más profesionales de la salud, han despedido profesionales de la salud en medio de la pandemia. Eso es igual a las muertes que estamos viendo ahora. Eso tiene una implicación directa sobre las muertes que estamos viendo en Quito ahora, las muertes que vimos en Guayaquil. Y tenemos un discurso que dice, no se preocupe, ya el 60% y el 70% de la ciudad ha tenido la enfermedad. Básicamente ya podemos volver a la vida normal. Eso es antitécnico, pero no solamente es antitécnico, es una mentira tremenda y que está poniendo en riesgo la vida de la gente. Le juro que uno a veces piensa, oigan, ¿están haciendo esto de adrede? Porque parecería no importarles, parecería que les vale muy poco la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y ni siquiera hemos llegado al peor momento en la ciudad de Quito, eso está clarísimo. Y bueno, uno dice, bueno, si es que se equivocaron, entonces digan, ¿saben qué? Cometimos un error, vamos a cambiar las medidas. Vamos a ser más restrictivos en cuanto a la movilidad porque estamos viendo que hay un incremento de casos. Vamos a hacer, en vez de mentirnos diciendo que van a traer pruebas, que 2 millones, que 1 millón, que las que traigan los equipamientos que necesitamos. Oxígeno, señores, por favor. La gente se está muriendo por falta de oxígeno. En el hospital del sur del IES, vayan a constatar. No puede ser. Entonces, sí, claramente, las decisiones que han tomado en este gobierno han tenido un impacto directo sobre el número de muertes que estamos viendo. Y eso no podemos nunca reparar. Esa pérdida de las familias, esas pérdidas que están sufriendo, nunca van a poder reparar. Así que, por favor, corrijan, aunque sea ahora, aunque sea tarde, corrijan lo que están haciendo. Es desastroso. Definitivamente coincidimos con usted, Karina, en cuanto al manejo de la crisis sanitaria. Un desastre, definitivamente. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.
Punto Noticias. Apasionados por las noticias.